El presente tema tiene como objetivo mostrar la necesidad de la ejecución del proceso de transformación datos-información en las investigaciones, porque el solo hecho de haber recolectado un conjunto de datos no basta para discernir las regularidades esenciales de la realidad educativa que se investiga. Para tales propósitos, es ineludible establecer los elementos de variabilidad y discriminar la escala con que se registrará el constructo y la variable de acuerdo con las propiedades intrínsecas del conjunto de datos. La literatura científica coincide en rotular el concepto de información como el conjunto de datos organizados y procesados que se constituyen en un mensaje sobre un determinado fenómeno o proceso. Su uso racional es la base del conocimiento que facilita la solución de problemas y la toma de decisiones. Los datos son hechos observables que por sí mismos no tienen la facultad de comunicar un significado. Su importancia radica en la capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. La sola existencia de los grupos de datos no resulta suficiente para describir los fenómenos o procesos de la realidad educativa. Es necesario establecer entre ellos relaciones o nexos que de manera congruente reflejen al cuerpo teórico de la disciplina, luego de lo cual puede ser considerado como información que destaca por su carácter científico. El proceso de transformación de datos en información consta de dos fases esenciales. La primera se define como procesamiento y está determinada por la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre los conjuntos de datos para explorar la información que representan y tiene como propósito facilitar su interpretación y crear las bases para la segunda fase, el análisis. El análisis, como segunda fase, constituye la base racional del proceso conocido como datos-información y persigue la identificación de puntos de enlace entre los conjuntos de observaciones realizadas y el sistema teórico y o metodológico de referencia, lo que permitirá lograr transformaciones en el primero a partir del sistema de conocimientos y métodos de este último. El uso descriptivo de datos aparece con frecuencia en el procesamiento de resultados de la aplicación de instrumentos, tales como entrevistas, encuestas y pruebas pedagógicas, etc. La interpretación de los resultados favorece una correcta formulación de problemas e hipótesis. También sienta las bases para el análisis experimental, lo cual es contenido básico de la estadística inferencial. El conocimiento de las fases del proceso de transformación del conjunto de datos en información y la taxonomía de los diferentes tipos de escala contribuyen a una apropiada organización, presentación y síntesis en el proceso de análisis. Sin embargo, para lograr una adecuada articulación del proceso de indagación de los aspectos relacionados con el objeto, es imprescindible tener en cuenta algunos aspectos metodológicos de los elementos de variabilidad dentro de la lógica interna del proceso de investigación. El constructo es un concepto derivado de una propiedad subyacente del proceso objeto de estudio, formulado en forma deliberada con objetivo científico, al que se le plantean dos exigencias básicas: vincularse con los otros constructos implicados en el proceso, y es el aspecto relacional, y ser ente de observación y medición, aunque nunca directamente, aspecto reductivo. El término constructo
define que en él deben subyacer diferentes niveles de variabilidad, pero para concretar su medición se debe transitar desde el marco conceptual abstracto a otro operativo concreto, observable y medible. Por su variabilidad subyacente, con frecuencia los constructos son identificados con la denominación común de variables, según Briones. Del vocablo en latín variabilis, el término variable se define como los atributos inherentes a las unidades de análisis que pueden admitir diferentes niveles o estados, los que de manera directa o indirecta pueden ser registrados. La definición conceptual de la variable constituye básicamente una abstracción concreta del constructo, con la que se intenta obtener la mayor cantidad de información posible y de manera general se explicitan los términos de variabilidad al contener, de acuerdo con las teorías existentes sobre el objeto de investigación, los factores fundamentales de la cual depende en la figura de las dimensiones. En la definición operacional de la variable están presentes los indicadores de los cuales depende, y es imprescindible tener en cuenta que estos constituyen las manifestaciones externas del estado de los atributos con posibilidad axiomática de ser registrados. Por ello, para lograr un tratamiento apropiado del conjunto de datos, debe tomarse como criterio la naturaleza intrínseca del atributo que pretendemos registrar, la que en última instancia define el tipo de variable a utilizar. Existe una amplia diversidad de clasificaciones y tipologías en la literatura científica. La que se presenta es adecuada para las investigaciones educacionales. Las nominales o clasificatorias cumplen con el principio de equivalencia, o sea, el atributo está presente en todos los elementos de la población en estudio. Sin embargo, se trata de un tipo de variable donde cada clase o categoría tiene el mismo nivel de jerarquía, por lo que no es posible considerar una clase superior o inferior a las demás. El cambio de valor para este tipo de variable significa un cambio de cualidad. Puesto que en una escala nominal o clasificatoria, las subclases pueden representarse por cualquier conjunto de símbolos, las únicas operaciones admisibles en este tipo de escala son los grupos simétricos de transformaciones, para los que cualquier cambio en la escala debe conservar los mismos elementos en cada clase. Las ordinales o de rango, al igual que la escala nominal, también cumplen con el principio de equivalencia, pero además se le incorpora la ley de la tricotomía disyuntiva, o sea, el registro del atributo en un elemento de la población puede ser o mayor o igual o menor que en otro elemento. Por ello, existe un orden preestablecido para cada clase o categoría, donde el tránsito de un valor a otro significa un salto de calidad. Este tipo de variables, aunque tampoco guarda isomorfismo con ninguna de las estructuras métricas y no se le puede definir una función de distancia, poseen jerarquía y pueden compararse cualitativamente como superiores o inferiores, puesto que para la escala ordinal o de rango cualquier transformación que conserve el orden de los elementos respecto al grado del atributo no altera la información contenida en ella. Las únicas operaciones admisibles son las transformaciones monotónicas, para las que cualquier cambio en la escala conserve el orden de los elementos respecto al grado del atributo en ellos. Las variables discretas cumplen con el principio de equivalencia y la ley de la tricotomía disyuntiva, pero además
se le incorpora la posibilidad de asignarle un patrón de distancia. Sin embargo, solo pueden tomar un valor finito o numerable de valores reales diferentes. Por ello, tiene sentido realizar operaciones aritméticas con ella, siempre y cuando los resultados puedan ser interpretados adecuadamente. Al igual que las variables anteriores, no admiten valores intermedios entre dos valores cualesquiera. Las variables continuas cumplen con el principio de equivalencia, la ley de la tricotomía disyuntiva, y al igual que las discretas, se le incorpora la posibilidad de asignarle un patrón de distancia. Pero a diferencia de las anteriores, estas variables tienen una naturaleza densa, o sea, entre dos valores cualesquiera siempre es posible hallar otro, y por ende, infinitos valores. Las variables nominales o clasificatorias y las ordinales o de rango tienen una alta presencia en las investigaciones de los procesos educativos. Y contrariamente a lo que muchos estiman, este tipo de variables, por su carácter complejo y multifactorial, es altamente difícil y complicada la definición de las fronteras entre sus rangos. Por ello, se deben cumplir las tres exigencias. Las categorías deben ser excluyentes, de manera que la pertenencia a cualquiera de ellas sea exclusiva. Si se han determinado los indicadores de medida, el objeto que se mide debe pertenecer únicamente a una categoría de la escala. La división debe ser exhaustiva, o sea, tendrá en cuenta todos y cada uno de los casos que tengan posibilidad de incluirse en el conjunto de datos. Finalmente, las categorías deben precisarse lo suficiente como para ser medidas. Esto significa que deben definirse operativamente a través de indicadores de más fácil medición. Llevar la concreción de la variable a un extremo incrementa su validez interna, sin embargo restringe la validez externa. Se debe buscar una mediación, un punto medio entre las demandas de la validez interna para más concreción y las de la externa para más generalización. Por ejemplo, en el caso de la variable inteligencia, la reducción al cálculo del IQ es ejemplo de concreción extrema. Además de las variables numéricas, en la práctica educativa son frecuentes otras escalas como las gráficas y las verbales. El diferencial semántico son tipos especiales de escalas gráficas que se apoyan en el contraste de antónimos en los extremos. Fueron desarrolladas por Charles Egerton, del cual también llevan su nombre. Las escalas verbales son más descriptivas y se refieren a estadios, categorías u otros aspectos que sirvan para diferenciar escalas de actitud. Estas escalas suelen ser poco rigurosas en cuanto a exhaustividad. Su empleo presupone una idea poco precisa del fenómeno objeto de estudio. En ocasiones, la formulación de algunas categorías imbrica cierto solapamiento, fallando también el presupuesto de ser mutuamente excluyentes. También es frecuente encontrar escalas del tipo Likert, dirigidas a evaluar la actitud hacia cierto aspecto. Deben su nombre al psicólogo y estadístico norteamericano Rensis Likert. Siempre presentan dos polaridades, desde un extremo desfavorable hasta otro favorable, con una posición intermedia reservada para respuestas indecisas. En el material hay una explicación exhaustiva de cada una de ellas. A modo de conclusiones podemos plantear que un conjunto de datos recopilados por métodos empíricos
exige un correcto procesamiento y análisis para lograr su transformación a información. Que un tratamiento apropiado del conjunto de datos toma como criterio esencial la naturaleza intrínseca de la variable objeto de estudio. Además, los elementos de variabilidad y las exigencias para la construcción de instrumentos de medición son esenciales en el desarrollo del proceso de investigación.